Esta noche en El Objetivo hablamos de ultraderecha, un nombre que, por cierto, no asumen los propios partidos, que los medios de comunicación y gran parte de la sociedad así los consideran. Estamos hablando también de esa entrevista con Marine Le Pen aquí en El Objetivo, en el que hablaba de qué medidas tomaría si ella fuera presidenta de Francia. Y estábamos hablando también de las diferencias con Rubén Amón, del diario El Mundo, y con Dora Macri, de la televisión pública griega, de las diferencias con otros partidos de otros países. Dora, nos decías que en el caso de Grecia, donde, como decíamos, están en el Parlamento y han crecido, sobre todo con la crisis, te pregunto, ¿están ahí también por eso, ese tipo de partidos en el Parlamento griego? Desde luego el fenómeno del amanecer dorado es un producto de la crisis, porque pensando que antes de la crisis ese partido sacaba un 0,2%, y después de la crisis, y ahora además con las últimas encuestas, saca un 8, entre 8 y 12%. Y esos son datos, como decimos aquí en El Objetivo, un crecimiento brutal, muy preocupantes. Lo que pasa es que es una situación bastante extraña, porque ese partido existe desde 1980, pero su apariencia no mostraba, no era ningún peligro para la sociedad griega. Pero de repente, y por la crisis y sobre todo por el paro, porque es una situación algo parecida como lo que ocurrió en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. El 30% en Alemania del paro y el 27% en este caso en Grecia conduce a muchísima gente joven, sobre todo jóvenes, porque el paro en los jóvenes es a 50%, conduce a votar un partido que aparece, que es xenófobo, es racista, se autorreclama un partido nacional, tiene un cacao mental sobre sus ideales, porque mezcla Grecia antigua con el Bizancio, con un montón de objetivos que no tienen ni pies ni cabeza. Fíjate que antes, cuando estábamos escuchando la entrevista de Le Pen, sonreíais al escucharla decir: somos un partido eurorealista que en España no existe. Y Rubén se reía porque es verdad que no asumen la denominación de ultraderecha, así empezaba la entrevista, y además buscan otro tipo de, en fin, nombres, ¿no? Y en Grecia pasa un poco lo mismo, ¿no? Pero claro, vamos a ver ahora algunos ejemplos de lo que está ocurriendo en el resto de Europa. No sé si es una cuestión de ponerle un nombre, Rubén, o simplemente buscar los programas electorales, ¿no? Es que asumir ese nombre significa limitar. Perdón, el espectro electoral significa convertirse en un gueto, que es de donde quieren salir. Ellos rentabilizan ciertos problemas que existen y que se deben atribuir, en primer lugar, a la política convencional. Si la extrema derecha ocupa un sitio es porque se deja vacante por los partidos convencionales, y esa es la alarma que concierne a las elecciones europeas. Cuánto desencanto hay respecto a las fuerzas políticas convencionales y cuánto ese desencanto, que se traduce en falta de participación, va a permitir la pujanza de esos partidos, en la paradoja que tú reconocías en la entrevista misma. ¿Cómo es posible que el antieuropeísmo saque tajada de Europa? Porque se han establecido algunos errores de percepción. El primero es el miedo, sentirse que estamos amenazados, hacer acopio de razones identitarias para creer que nuestra identidad del pasado es la que nos va a defender el futuro. Y después hay un gran y peligrosísimo fantasma que obedece a un problema de percepción, que es la inmigración. Europa no tiene un problema de inmigración. Yo creo que esto suena muy drástico decirlo, pero sí tiene un problema de percepción de la inmigración, porque pensamos que las imágenes de Lampedusa y el muro de Ceuta y Melilla representan el asedio de africanos dispuestos a devorar Europa, cuando la inmigración siempre ha llegado en avión. Y siempre se ha marchado en avión, y se está marchando en avión. Sí, aquí hemos contado algunos datos que efectivamente se está marchando mucha más de la que probablemente está llegando, y muchos de ellos, como tú dices, vienen de países latinoamericanos y han llegado sobre todo a través de avión en el pasado, y tenemos pendiente aquí en El Objetivo ofrecer datos que así lo corroboren. Un inmigrante ilegal es un turista al que le caduca el visado. ¿Eso es un inmigrante ilegal? Primero lo digo para no demonizar la figura del inmigrante ilegal, y después para trasladar la sensación, la contradicción de que no existe una invasión en Europa. Que, por cierto, ilegal, siempre nos dicen, intentemos no utilizar esa palabra, porque es verdad que los seres humanos no lo son, inmigrantes irregulares o inmigrantes sin papeles.